Bienvenidos a Sana con Fe y Amor. Mi nombre es Farah y este día continuamos con la serie Sana a través de los Evangelios. Yo les había compartido un mensaje en Mateo 9 y pues les hacía ver que Jesús había perdonado pecados y a través del perdón de los pecados había sanado. Pero este día vamos a hablar de un caso diferente en el que Jesús hace hincapié en el que no han habido pecados por el cual esta persona haya estado enferma, sino hay una razón distinta. Así que quédate en este video para que podamos ver qué nos dice Jesucristo en este evangelio que te voy a compartir este día, en el evangelio de Juan, versículo 9. Les leo: al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús le contestó: ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Les leí el versículo del 1 al 8. Aquí, a diferencia de lo que nos dice Jesús en Mateo, en el que Él le dice en el versículo 5, Mateo 9, versículo 5, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. En Mateo 9, versículo 5, ahí vemos que Jesús perdona los pecados de este paralítico y a raíz de ese perdón, Él recupera la salud. Pero en este caso, aquí vemos un caso diferente. Sus discípulos le preguntan: ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecó sus padres? Ninguno ha pecado, le dice Jesús, ni por su propio pecado ni por el de sus padres, sino para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Y aquí la importancia de ver que para Dios no hay nada imposible y que Él nos pone en ciertas circunstancias que a veces nos pueden parecer injustas, pero es simplemente para mostrar su gloria, para que nosotros podamos crecer en fe, tener esa fe inquebrantable que nos lleve a manifestar esos milagros que Jesucristo hizo, en este caso con este ciego. Aquí dice que se demuestre lo que Dios puede hacer. En otras versiones dice que se manifieste lo que Dios hace. Porque Dios tiene el poder de cambiar esa circunstancia que para nosotros nos parece completamente imposible. Y a veces no entendemos por qué estamos pasando un proceso. A veces nos estamos culpando diciendo: ¿qué he hecho si yo he querido hacer las cosas bien? Yo he pedido perdón por mis faltas, pero hay una falta de fe en nosotros. No estamos creyendo en el poder de Dios para transformar esa situación para gloria y alabanza de su nombre. Ahí es donde Dios quiere ir construyendo una fe inquebrantable en nosotros, que podamos saber que para Él no hay imposibles y que solo basta con la fe del tamaño de un grano de mostaza para que se manifieste un milagro en nuestra vida. Si estás pasando en este momento por un proceso y una situación que no entendés, en el que tú has sentido que has pedido perdón a Dios, que estás queriendo ponerte a cuentas con Dios, sin embargo la situación no ha sido transformada, yo te invito a que cambies tu oración este día y le pidas a Dios no solo perdón por tus faltas, sino también que te dé una fe inquebrantable. Una fe tan grande que pueda manifestar el poder de Dios en tu vida.
pero también te invito a que como hizo Jesús, tú hagas la parte que te corresponde. Porque en este caso, a diferencia de otros en el que Jesucristo con una sola palabra decía, tus pecados son perdonados y desaparecía la enfermedad, como lo vimos en Mateo 9, en este caso, Jesús tuvo que hacer algo diferente y él tuvo que escupir en el suelo y usar esa saliva y untar al ciego con un poco de lodo y así lo envió a lavarse. Por lo que este era un caso distinto y Jesús usó el poder que Dios nos da también en la naturaleza, las herramientas que Dios nos da, porque Dios nos mandó a esta tierra completamente preparados para poder sobrevivir, para poder vivir bien. Por lo que hay muchas plantas medicinales, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a que nuestra salud se encuentre en perfectas condiciones. Y aquí vemos cómo Jesús tuvo que hacer esto. No lo explica Jesús por qué, pero sabemos que hay poder también en la naturaleza que Dios ha puesto en esta tierra. Y con esa fe inquebrantable se hacen milagros. Es decir, no podemos esperar a decir, bueno, Dios me va a sanar y yo no hago nada. Si a ti te corresponde hacer tu parte de tomar ciertos medicamentos o usar lo que la naturaleza nos da para poder sanar, es importante hacerlo también, con la fe puesta en que no es en sí la naturaleza que te va a sanar, sino es una herramienta para que Dios obre ese milagro, para que muestre su gloria. No había pecado generacional en este caso. No había pecado en él para que él naciera así, como podemos ver en otras ocasiones. En el video anterior que te lo voy a dejar acá en la descripción, en el que Jesús perdona pecados y el paralítico se levanta y anda. En este caso, era una cuestión de manifestar la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios tiene el poder de transformar esa situación que estás pasando y que te está llevando únicamente a buscar de Dios, a que se manifieste el poder de Dios en ti, a que Dios pueda glorificar su nombre a través de esa situación. Por lo tanto, no te desanimes, no sintas que esto no tiene salida, porque para Dios no hay imposibles. Dios tiene el poder. Decidí darle un voto de confianza al Dios Altísimo, donde se te acaban a ti las fuerzas, las esperanzas, donde tú no puedes ver salida, Dios sí la tiene. Dios tiene el poder de hacer posible lo imposible y es algo que nuestro pensamiento tiene que asimilarlo y creerlo. Y que tú tenés que hacer la parte que a ti te corresponde. Orar, tener fe y usar las herramientas que Dios nos ha dado aquí en la tierra, porque este es un mundo de acción. Por lo tanto, nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace lo sobrenatural, poniendo obviamente la fe en Dios, no en lo que tú estás haciendo, no en la parte de la naturaleza que puedas usar para que te ayude, sino en el poder de Dios que se va a manifestar a través de la naturaleza, de la medicina, de las plantas, de lo que sea que puedas usar, y a través de tu fe. Pero el poder, la honra y la gloria es únicamente para nuestro Padre Celestial, donde ya no estamos poniendo nuestra confianza en ningún hombre, ni en ti mismo. Por eso mis pensamientos de fe, los pensamientos de fe que yo te comparto, que también te voy a dejar acá la lista de reproducción para renovar tu mente, como nos manda la palabra en Romanos. Mis pensamientos de fe no son unas simples afirmaciones como lo hacen en la nueva era o en cualquier afirmación que puedas escuchar. Mis pensamientos de fe están basados en el poder de Dios para tu vida, no en el poder que tú mismo tenés. Ciertamente Dios te ha hecho una persona co-creadora con Él porque hay parte de Dios en ti, pero los milagros los manifiesta Dios, no tú.
tú haces tu parte, Dios hace la suya. Por lo que es importante seguir con disciplina la renovación de nuestra mente, el cuidar nuestro cuerpo, usar las herramientas en la naturaleza que Dios nos ha dado, pero sobre todo poner la fe en el Altísimo. Porque quien pone la fe en el Todopoderoso no será defraudado, dice su palabra. Y eso es justamente cuando viene el desánimo que tenés que repetirte siempre. Quien pone su confianza en el Altísimo no será defraudado jamás, porque Dios glorifica su nombre cada vez que en ti se manifiesta uno de sus milagros, porque ahí Dios demuestra todo su poder. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos, tener que hacer lo que nos corresponde para que Dios haga sus milagros y glorifique su nombre. Así que busquemos crecer en fe. Y una de las principales formas de crecer en fe es la palabra de Dios. Estas palabras en que Dios nos está reafirmando que Él puede hacer posible esa situación difícil y no caer en desánimo. Porque Dios nos pide que mantengamos el gozo, que trabajemos en nuestra gratitud, aun cuando la situación nos parezca muy dolorosa. Pidamos fe, pidamos un corazón agradecido, agradezcamos aunque no lo estemos sintiendo en ese momento. Y de esa forma la luz de Dios se va a poder manifestar en esa situación para poderla resolverla. Porque aquí dice Jesús claramente en el versículo 4. Mientras es de día tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo soy la luz del mundo. Que esa luz que Jesucristo representa en esta tierra, en nuestras vidas, sea manifestada siempre. Para que el trabajo de Jesucristo, haber venido a hacer milagros en esta tierra y establecer la palabra de Dios para llenarnos de fe, no sea en vano. Que sea esa semilla creciendo, que sea cayendo en tierra fértil para que crezca, para que sea una hermosa plantación, para que reverdezca, para que se establezca como un árbol plantado sólido en la fe en Dios. Así que espero que este mensaje sea de bendición para ti. Te invito a que te suscribas para que puedas seguir estos mensajes del Evangelio que te pueden ayudar a sanar. También te invito a que busques la lista de pensamientos de fe que te ayuden a renovar tu mente y a salir de toda esa negatividad que puede estar impidiendo que tu fe crezca y que se manifiesten los milagros de Dios, que sean demostrados los milagros de Dios en ti y en esa situación que estás pasando. Y pues también que comentes qué te parece estos mensajes tan maravillosos que Jesucristo nos dejó en el Evangelio, de casos diferentes, de circunstancias diferentes que nos pueden llevar a la salvación y a ver los milagros de Dios para nuestra vida. Muchas bendiciones y pronto traeré un nuevo mensaje si Dios me lo permite.